Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de ver la realidad. 3 casos que la justicia intentó ocultar, 3 historias que desafían toda lógica humana y un detalle final que te dejará sin aliento. Antes de continuar, debo advertirte. Estos casos son reales, están documentados y son mucho más perturbadores de lo que cualquier película de terror podría mostrar. Si decides quedarte, prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de la mente humana. Esto es True Crime sin filtros, y lo que descubrirás hoy podría quitarte el sueño por semanas. Bienvenidos a un nuevo episodio, donde exploramos los casos criminales más impactantes y perturbadores que han sacudido al mundo. Soy tu narrador en este viaje hacia lo inexplicable, y hoy te traigo 3 historias que desafían toda comprensión. Pero antes de comenzar, si eres fanático del True Crime y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos casos que no encontrarás en ningún otro lugar. Dale like a este video si te atreves a llegar hasta el final y compártelo con alguien que también tenga el valor de enfrentar la verdad más oscura. Ahora sí, comencemos con el primero de estos casos extremos que nunca olvidarás. Japón, año 2005. En un tranquilo barrio residencial de Tokio, los vecinos comenzaron a notar un olor extraño proveniente de un pequeño apartamento en el 3er piso. Lo que la policía descubrió al entrar en ese lugar superó las peores pesadillas de los investigadores más experimentados. El apartamento pertenecía a Hideaki Kobayashi, un hombre de 38 años que trabajaba como técnico informático y que, según todos los testimonios, era un vecino modelo, silencioso, educado, puntual. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía algo monstruoso. Cuando los oficiales forzaron la puerta, encontraron un escenario que parecía sacado de una película de horror. Las paredes del apartamento estaban completamente cubiertas con fotografías, miles de ellas, todas de la misma mujer, Yuki Tanaka, su vecina del piso superior. Pero eso era solo el comienzo. En el dormitorio principal, la policía descubrió algo que congeló la sangre en sus venas. Hideaki había estado recolectando durante más de 3 años cada objeto que Yuki había tocado o descartado. Envases de bebidas, envoltorios de comida, incluso la basura de su apartamento que él meticulosamente clasificaba y preservaba en recipientes herméticos, cada uno etiquetado con fecha y hora exactas. Pero la verdadera pesadilla estaba en el sótano del edificio, donde Hideaki había construido una réplica exacta del apartamento de Yuki, con los mismos muebles que él había comprado de segunda mano para que fueran idénticos, las mismas cortinas, incluso las mismas plantas. Allí practicaba conversaciones con una versión imaginaria de ella, conversaciones que grababa en más de 200 cintas de audio. El día que la policía lo arrestó, Hideaki confesó que había planeado el día perfecto para ellos. Primero la drogaría con sedantes que había mezclado en su café matutino, el cual él reemplazaba cada mañana cuando ella salía a trabajar, habiendo conseguido una copia de su llave meses atrás. Luego la llevaría a su apartamento perfecto en el sótano, donde ella finalmente entendería que estaban destinados a estar juntos para siempre. Lo más escalofriante del caso fue descubrir que Yuki había muerto 2 semanas antes del arresto, aparentemente por causas naturales según el informe médico inicial. Pero cuando las autoridades exhumaron su cuerpo tras el arresto de Hideaki, encontraron niveles extremadamente altos de sedantes en su sistema, acumulados durante meses de exposición constante. Hideaki la había estado envenenando lentamente sin que ella lo supiera. El tribunal lo condenó a cadena perpetua,
Pero lo que más perturbó a los investigadores fue encontrar en su computadora una lista con otros 16 nombres de mujeres, todas ellas con carpetas llenas de fotografías y notas detalladas sobre sus rutinas. El coleccionista del silencio, como la prensa lo llamó, había estado seleccionando a su siguiente víctima. Si este primer caso ya te ha puesto los pelos de punta, espera a escuchar el siguiente, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Te advierto que el segundo caso involucra una familia aparentemente normal que escondía un secreto tan oscuro que cuando salió a la luz, todo un pueblo quedó en shock absoluto. No te vayas, porque cada detalle de esta historia te mantendrá al borde de tu asiento. Austria, 2009. En el pintoresco pueblo de Graz, la familia Hoffmann era conocida por todos como el ejemplo perfecto de unidad familiar. Klaus y Margarete Hoffmann, junto con sus 3 hijos, vivían en una hermosa casa de 2 pisos con un jardín impecable. Klaus era dentista, Margarete maestra de escuela primaria. Nadie podía imaginar el horror que se desarrollaba en el sótano de esa casa. Todo comenzó cuando Emma, la hija mayor de 17 años, no apareció en la escuela durante una semana. Los profesores llamaron a la casa, pero Margarete explicó que Emma había contraído una gripe severa y que estaría recuperándose en casa. Sin embargo, una amiga cercana de Emma, preocupada por no recibir respuesta a sus mensajes, decidió ir a visitarla. Cuando llegó a la casa, lo que vio la hizo llamar inmediatamente a la policía. A través de una ventana del sótano, apenas visible entre los arbustos, alcanzó a ver lo que parecía ser una habitación completamente cubierta de espejos, y en el centro, una figura que reconoció como Emma, pero algo estaba terriblemente mal. La policía llegó y lo que descubrieron dejó atónita a toda la nación. El sótano había sido transformado en una prisión psicológica elaborada. Las paredes, el techo, incluso el suelo, estaban completamente cubiertos de espejos. Emma había estado encerrada allí durante 2 semanas, las 24 horas del día, rodeada solo de su propio reflejo infinito en todas direcciones. Pero la verdadera magnitud del horror se reveló cuando Emma, en estado de shock severo, comenzó a hablar con los investigadores. Sus padres habían diseñado este tratamiento correctivo porque la habían descubierto besándose con otra chica en el parque. Según ellos, el aislamiento extremo y la confrontación constante con su propia imagen distorsionada la curaría de su homosexualidad. El protocolo era diabólico en su crueldad. Emma solo recibía comida una vez al día, siempre a horas diferentes para que perdiera la noción del tiempo. Las luces permanecían encendidas constantemente, impidiéndole distinguir entre día y noche. Y lo más perturbador, sus padres le habían instalado altavoces ocultos detrás de los espejos, desde los cuales transmitían grabaciones de su propia voz, alteradas digitalmente, repitiéndole durante horas que era una abominación y que debía corregirse. Cuando Emma fue rescatada, pesaba 16 kilos menos que 2 semanas antes, mostraba signos severos de privación de sueño y había desarrollado una condición psicológica donde ya no podía reconocer su propio rostro. Los psiquiatras la diagnosticaron con un trauma profundo que requeriría años de terapia intensiva. Pero aquí viene el giro más escalofriante. Durante la investigación policial se descubrió que Emma no era la primera. Los otros 2 hijos de la familia, Stefan de 14 años y Lisa de 11, revelaron que ambos habían pasado por tratamientos correctivos similares en años anteriores, por faltas que sus padres consideraban imperdonables. Stefan por reprobar un examen de matemáticas, Lisa por mentir sobre haber roto un jarrón.
La habitación de los espejos había sido utilizada durante al menos 5 años y las evaluaciones psicológicas de los 3 hermanos revelaron niveles de trauma comparables con víctimas de tortura sistemática. Los 3 sufren hasta el día de hoy de diversos trastornos psicológicos, incluyendo incapacidad para estar en habitaciones con espejos. Klaus y Margarete Hoffmann fueron condenados a 25 años de prisión por tortura, abuso infantil agravado y privación ilegal de la libertad. Durante el juicio, ambos mantuvieron que solo habían actuado por el bien de sus hijos y que todo padre tiene el derecho de educar a sus hijos como considere apropiado. No mostraron ningún remordimiento. Lo más perturbador fue cuando los investigadores revisaron los registros escolares de Margarete y descubrieron que durante años había sido una maestra ejemplar, querida por sus estudiantes y respetada por sus colegas. En la escuela predicaba amor, comprensión y paciencia. En casa era un monstruo. Si estos casos te están impactando tanto como a mí cuando los investigué, te pido que le des like a este video y lo compartas, porque estas historias necesitan ser conocidas. Necesitamos entender hasta dónde puede llegar la oscuridad humana para poder protegernos y proteger a quienes nos rodean. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque en este canal nos comprometemos a traerte la verdad, sin importar cuán perturbadora sea. Ahora, prepárate para el tercer y último caso, el más extremo de todos. Estados Unidos, 2012. En la ciudad de Portland, Oregón, el doctor Marcus Bellamy era una celebridad local. Psicólogo infantil reconocido internacionalmente, autor de 5 bestsellers sobre desarrollo emocional en niños y fundador de la fundación Creciendo con Empatía, que ayudaba gratuitamente a familias de bajos recursos. Había aparecido en programas de televisión nacionales, daba conferencias en universidades prestigiosas y era considerado uno de los expertos más importantes en trauma infantil del país. Pero detrás de esa imagen impecable, Marcus Bellamy era algo completamente diferente. Todo comenzó a desmoronarse cuando Sarah Mitchell, una asistente social, notó un patrón extraño en los informes de seguimiento de niños que habían sido tratados por Bellamy. Varios de estos niños, que supuestamente habían superado sus traumas, estaban mostrando comportamientos cada vez más problemáticos meses después de finalizar la terapia. Algunos habían desarrollado nuevos miedos que no tenían antes. Otros mostraban signos de regresión emocional severa. Sarah comenzó su propia investigación discreta, entrevistando a padres y revisando expedientes. Lo que descubrió la horrorizó. Bellamy no solo no estaba ayudando a estos niños, los estaba traumatizando sistemáticamente de formas que nadie podría detectar fácilmente. Su metodología era diabólica en su sofisticación. Durante las sesiones, que siempre eran privadas, sin padres presentes, bajo el argumento profesional de crear un espacio seguro, Bellamy utilizaba técnicas hipnóticas sutiles, combinadas con manipulación psicológica avanzada para implantar falsos recuerdos en las mentes de los niños. Les hacía creer que sus padres los odiaban secretamente, que sus amigos hablaban mal de ellos, que eran responsables de tragedias familiares que nunca habían ocurrido. Pero lo hacía de manera tan gradual y con tal pericia profesional que los niños no podían distinguir estos recuerdos implantados de la realidad. ¿Por qué lo hacía? La respuesta es aún más perturbadora. Bellamy estaba conduciendo un experimento social masivo no autorizado, documentando meticulosamente cómo el trauma inducido artificialmente afectaba el desarrollo a largo plazo de los niños. En su mente retorcida, esto era investigación de vanguardia que algún día revolucionaría la psicología. Cuando finalmente fue arrestado, la policía encontró en su casa más de 10.000 páginas de notas detalladas
sobre sus sujetos de estudio, nombre en clave que usaba para referirse a los niños. Tenía grabaciones de audio de las sesiones, videos ocultos que mostraban las reacciones de los niños a sus manipulaciones y gráficos elaborados rastreando la evolución del trauma inducido. Pero aquí viene la parte que realmente pone los pelos de punta. Bellamy había estado haciendo esto durante más de 15 años. El número total de víctimas, más de 300 niños. 300 niños cuyas mentes habían sido deliberadamente dañadas por alguien en quien sus padres confiaban ciegamente. Durante el juicio, Bellamy se defendió argumentando que su trabajo tendría valor científico incalculable y que los niños eran participantes involuntarios necesarios para el avance de la ciencia. Mostró cero empatía por sus víctimas, irónico para alguien que había escrito libros enteros sobre la importancia de la empatía. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero el daño ya estaba hecho. De esos 300 niños, ahora adultos jóvenes, muchos aún luchan con los efectos de la manipulación de Bellamy. Varios han desarrollado trastornos disociativos graves, otros sufren de depresión crónica y al menos 12 han intentado suicidarse. Lo más escalofriante del caso Bellamy es que expuso una vulnerabilidad fundamental en nuestro sistema. Confiamos ciegamente en las credenciales profesionales, en los títulos, en las apariencias. Bellamy era exactamente lo que se supone que un psicólogo infantil debe ser en papel, y usó esa confianza para causar un daño inimaginable. Un detalle final que te helara la sangre. Cuando los investigadores revisaron sus publicaciones académicas, descubrieron que muchos de los estudios de caso que había publicado en revistas científicas prestigiosas eran en realidad descripciones de sus propios experimentos ilegales con estos niños. Había estado documentando sus crímenes en revistas científicas, escondiéndolos a plena vista bajo el disfraz de investigación legítima, y nadie lo había notado durante más de una década. Estos 3 casos nos muestran algo aterrador sobre la naturaleza humana. El verdadero mal rara vez se ve como lo imaginamos. No llega con anuncios obvios o señales claras. Se esconde detrás de sonrisas amables, títulos profesionales y fachadas de normalidad. El coleccionista del silencio era el vecino silencioso y educado. La familia Hoffman era la familia perfecta del vecindario. El doctor Bellamy era un experto respetado mundialmente. Estos casos son reales, están documentados, y nos recuerdan que debemos estar siempre vigilantes, no solo por nosotros mismos, sino por quienes nos rodean, especialmente por los más vulnerables. Porque a veces el mayor peligro viene de donde menos lo esperamos. Si este video te ha impactado, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete al canal para más contenido de True Crime que explora los casos más extremos y perturbadores de la historia reciente. Segundo, dale like y comparte este video, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser conocidas para que podamos aprender y protegernos. Y tercero, déjame en los comentarios qué opinas sobre estos casos, cuál te impactó más y si conoces algún caso similar que deba investigar para futuros videos. Recuerda, el conocimiento es nuestra mejor defensa contra la oscuridad. Y mientras haya historias que contar, estaré aquí para traértelas sin filtros, sin censura, solo la verdad en su forma más cruda. Gracias por tener el valor de llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo caso extremo y recuerda, la realidad siempre supera a la ficción, especialmente cuando se trata de los rincones más oscuros de la mente humana.